sobre temas vitales en nuestra práctica médica. Mi nombre es Esteban Crocio y voy a ser el coordinador del evento. Aclaro también que, lamentablemente, por cuestiones climáticas en Argentina, estamos con algunos inconvenientes técnicos. Por eso haremos el mayor esfuerzo posible para que tengan un webinar de calidad. Bien, no sé si las diapositivas están disponibles. Bien, siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, el genial Jorge Luis Borges decía que sus textos escondían mensajes ocultos para él, para descifrarlos en el futuro. En hipertensión arterial, el futuro ya llegó y no es como lo esperábamos. Es por eso que vamos a comenzar viendo algunas estadísticas, algunos datos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, esto es el reporte de la Organización Mundial de la Salud, publicado hace unos meses. Eh, Está disponible online. Eh, si pueden retroceder a la diapositiva previa. En el mismo se muestran datos muy contundentes, como que 4 de cada 5 personas con hipertensión arterial no reciben un tratamiento adecuado. Si se ampliara la cobertura, podrían evitarse 76 millones de muertes entre el 2023 y el 2050. La hipertensión arterial afecta a 1 de cada 3 adultos en todo el mundo y, como les decía, otros conceptos para revisar, además de ciertas pautas. Siguiente, por favor. Desde Intramed tenemos el objetivo de visualizar esta patología permanentemente, con muchas respuestas de tus usuarios, a través de diversos artículos y noticias, siguiente, que ustedes van a poder encontrar en el portal. Siguiente. Algunos de los ejemplos hacen referencia a la hipertensión arterial resistente, a el debate de si los antihipertensivos deben tomarse por la mañana o por la noche, a todo lo pertinente a las enfermedades coronarias y el riesgo cerebrovascular, o difusiones tan importantes como es la nueva Guía Europea de Hipertensión Arterial. Siguiente. Bien. Siguiente. Sin dudas, es una tentación aprovechar esta oportunidad para poner sobre la mesa una bibliografía complementaria, pero vital, que nos permite entender otra mirada sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial. Siguiente. El brillante Peter Sterling nos permite analizar el modelo cerebro-cuerpo y no solo el cuerpo como una máquina. Nos permite entender que la hipertensión arterial es un mecanismo adaptativo a las condiciones ambientales actuales, a los TAFIs, que termina produciendo un costo en la salud, carga alostática. Es por eso que yo, por lo menos, me pregunto, como divulgador científico, si estamos tratando algo que sabemos cómo se produce, si no estamos solamente emparchando el cuerpo, solo postergando complicaciones. Siguiente. Pero bueno, yendo específicamente al cerebro de este encuentro, siguiente, no voy a ser yo quien va a dilucidar varias de las controversias que nos da este tema, la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Sino que vamos a contar con un panel de expertos. El mismo, que está formado por el doctor Espeche, el doctor Staffieri, el doctor Sabio y el doctor Parodi, a quien le agradecemos que se hayan sumado. Siguiente. Ellos van a hacer referencia a lo que es el enfoque desde el diagnóstico, al riesgo cardiovascular, al seguimiento, a la herencia y para finalizar, lo pertinente al tratamiento. Siguiente. Considerando las preguntas, ¿cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué deberíamos hacer? Siguiente. Ya para finalizar estos pocos minutos que les robé, recordando, poniendo también sobre la mesa controversias, además de otras que ustedes se plantearán desde la comodidad de sus hogares. Siguiente. Yo me pregunto, ¿cuál es el mejor método diagnóstico fuera del consultorio? Bien.
en quién evaluamos el riesgo cardiovascular, a qué se deben las bajas tasas de control, y si es posible unificar un punto de corte universal. Siguiente. Remarcando que me parece fundamental nunca despreciar el contexto social de la enfermedad. Bien. Siguiente. Muchas gracias y bienvenidos. Siguiente al webinar sobre hipertensión arterial. ¿Por qué estamos como estamos? Vamos a dar comienzo a la presentación del doctor Espeche. Las preguntas quedarán para el final. Bien, veremos si a través del chat o levantando la mano. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias por la invitación a Intramed. Gracias a vos, Esteban, a todos. Sobre todo a este equipo que en realidad estamos hoy y, y participando del mismo, este team que armó Roberto Parodi hace algunos años y que para mí es un honor estar formando parte de este equipo. Y como decía Esteban, mi parte es el diagnóstico de hipertensión arterial, y yo encaré esta charla tratando de contestar estas 3 preguntas que pusieron como título en el webinar. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos y qué deberíamos hacer? Para empezar, y yo voy a tener que darle una mala noticia de cómo estamos, y lamentablemente, cómo estamos con respecto al diagnóstico de hipertensión arterial, en estudios epidemiológicos de nuestro país, ya hace varias décadas, el RENATA 1, después el RENATA 2, nos han demostrado que 1 de cada 3 hipertensos, o sea, en estudios realizados en Argentina y midiendo la presión arterial, demuestran que 1 de cada 3 hipertensos no se conoce hipertenso, y que de aquellos que son hipertensos y están bajo tratamiento farmacológico, en realidad 1 de cada 4 no está bien controlado. Esto, que como dije anteriormente, hace algunas décadas, y viene sucediendo lo mismo, nos planteamos desde la Sociedad Argentina de Hipertensión, en un trabajo que hicimos el año pasado y recientemente hemos publicado, qué pasa con el nivel de prevalencia, conocimiento y control de la hipertensión arterial, sabiendo que nuestro país está en un crecimiento de vulnerabilidad y de pobreza, y qué pasa con el nivel de conocimiento. Y fíjense que este estudio que realizamos en 12 provincias de nuestro país, con toda una población vulnerable de bajo nivel socioeconómico. Fíjense que también aquí los datos son pocos alentadores y el nivel de conocimiento es un poco inclusive peor que con respecto a los estudios previos epidemiológicos de nuestro país. Si vemos un estudio que ha sido también diseñado y publicado y presentado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, por el doctor Marcos Marín, en el 2018, el Conoce y Controla, que es un estudio que involucra todo nuestro territorio, vemos más o menos que el nivel de diagnóstico y conocimiento de hipertensión es similar. Lo que veníamos diciendo con el RENATA 1, RENATA 2, pero en el año pasado, en un subanálisis del Conoce y Controla del 2018, que fue la última versión que se hizo presencial, digamos, después, como todos saben, tuvimos la pandemia. Si yo miro el nivel de conocimiento de individuos y lo divido en menores de 40 años y mayores de 40 años, fíjense que en jóvenes, la mitad de los que tenían hipertensión no se conocen que son hipertensos. Y si vemos estudios, esta es una publicación que tenemos en prensa, que hemos hecho con la doctora Irene Enis,
en la Facultad de Medicina de La Plata, en estudiantes, fíjense esto, estudiantes de medicina de segundo año, jóvenes, sanos, no son diabéticos, no son hipertensos. Cuando uno mira, la prevalencia es la esperada. Las mediciones de consultorio de casi 200 alumnos es un 6%, pero fíjense que ninguno de ellos se conocía hipertenso. Uno se puede plantear aquí y decir, bueno, pero había muchos de guardapolvo blanco. Y en realidad todos esos alumnos que se les hizo mapa, fíjense que obviamente esa prevalencia se incrementa un poquito más por el efecto de los enmascarados, y así todo, ninguno de ellos, del 7% que eran hipertensos, se conocía hipertensos. Y si vamos un poquitito más atrás, en una línea en el tiempo, este estudio diseñado en niños en edad escolar y que nosotros vamos a presentar en el congreso del mes que viene en la ciudad de Córdoba, la Sociedad Argentina de Hipertensión, en alumnos de escuela primaria de la ciudad de La Plata, fíjense que las presiones más o menos son las esperadas, pero fíjense qué pasa en niños de 11 años. Ninguno conocía su presión arterial. Uno puede decir, bueno, son niños, son 11 años. Cualquiera de nosotros diría a los 11 años que sabíamos nuestra presión, pero fíjense qué dato. El 30% nunca le habían tomado la presión arterial. Tengamos en cuenta que es una población de 11 años y que vienen probablemente de tener una vida de controles en el pediatra. Sin embargo, el 30% no se había tomado nunca la presión arterial hasta ese momento. Bueno, ¿qué hacemos? Porque estamos así, pero ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos una sospecha o tenemos que diagnosticar hipertensión? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, para detectar es confirmar la presencia de hipertensión, ¿sí? O sea que es medir la presión arterial. Y yo en esta diapositiva no me voy a detener por una cuestión de tiempo y por una cuestión que cada uno de ustedes sabe, pero esta es crucial, este es un punto bisagra en el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de hipertensión arterial es midiendo la presión arterial. Y si yo parto de una medición errónea, sin estas consideraciones que ustedes conocen, pero es punto crucial, el diagnóstico es erróneo. ¿Y esta diapositiva qué quiere decir? El diagnóstico de hipertensión arterial es como el casamiento por iglesia. O sea, yo no me puedo separar. O sea, nos va a separar la muerte, por lo tanto es fundamental el diagnóstico correcto de hipertensión arterial. Y para eso, el inicio son las mediciones de presión arterial en el consultorio. Y estas mediciones de presión arterial en el consultorio, como todos saben, van a determinar que aquellos individuos de más 140-90, ¿sí?, van a tener un diagnóstico de hipertensión. Pero ¿qué pasa? Si yo miro los valores que definen hipertensión arterial en el consultorio y miro el equivalente de las mediciones fuera del consultorio, estos son los principales estudios, fíjense cómo los valores son menores. Quiere decir que hay una medición de consultorio y una medición fuera del consultorio, lo cual esto nos permitió, hace mucho tiempo, realizar mediciones normatizadas tanto con monitoreo ambulatorio de la presión arterial como mediciones domiciliarias de la presión arterial para determinar los distintos fenotipos de hipertensión en base a el cruce de las mediciones de consultorio y las mediciones ambulatorias o domiciliarias. ¿Y esto qué nos permitió? Bueno, que si yo tengo ambas mediciones, tanto fuera como dentro del consultorio, con concordancia, o sea, si ambas son normales o ambas son elevadas, voy a estar en presencia de presión arterial normal o hipertensión arterial sostenida, respectivamente. Ahora sí, yo tengo discordancia entre las mediciones de la presión arterial en el consultorio, o sea, si aquella yo en el consultorio tengo la presión elevada y fuera del consultorio es normal, como podemos ver acá, la hipertensión de guardapolvo blanco, fíjense que este fenotipo de hipertensión es alrededor del 35%.
el caso contrario, inverso, si yo tengo la presión normal en el consultorio, pero tengo elevada fuera del consultorio, fíjense que alrededor del 15% de los fenotipos de hipertensión es lo que se denomina hipertensión enmascarada. Quiere decir que yo, si me guío de las mediciones de consultorio, de 4 mediciones, 4 pacientes que puedo tener en un escenario, 2 en realidad pueden tener presiones diferentes a la de consultorio, ya sea porque tenga en presencia una hipertensión de guardapolvo blanco o una enmascarada. Por lo tanto, el próximo paso es decir, bueno, pero no le puedo y no debo hacer a todo ser humano que le mido la presión, hacerle un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o un monitoreo domiciliario. Entonces, ¿en quiénes tengo que? Bueno, en aquellos que yo sospecho una hipertensión enmascarada oculta, que son hombres, sobre todo son fumadores, en que tienen la presión limítrofe o cercana al 140-90 en el consultorio, o en aquellos que tienen alguna comorbilidad importante como la diabetes, enfermedad renal crónica, síndrome de apnea obstructiva del sueño, o tienen múltiples factores de riesgo. En eso yo tengo que no quedarme con las mediciones de consultorio por debajo de 140-90, sino que tendría que evaluar la posibilidad de sacar las mediciones fuera del consultorio. Por el otro lado, ¿en quiénes tengo que sospechar una hipertensión del guardapolvo blanco? Bueno, en aquellos que recientemente se hizo el diagnóstico de hipertensión, en mujeres, ¿sí? Y obviamente en aquellos pacientes que tienen antecedentes o que tienen presencia una ansiedad generalizada y uno sospecha que las mediciones de consultorio no son tan reales como las que parecen. Por lo tanto, si yo me encuentro entonces en un consultorio con una medición de menos de 130/85, ese paciente no tiene la presión arterial y vuelvo a la misma diapositiva que dije que era bisagra. Midiendo la presión correctamente, este paciente voy a tener que tener mediciones periódicas. Por el otro lado, aquellos que en el consultorio tienen valores mayores a 180, 110, el diagnóstico de hipertensión es suficiente con esa correcta medición de la presión arterial. En el medio voy a tener esos pacientes que tienen entre 130 y 179 y 85 y 109, en los cuales una segunda visita dentro del mes de la primera consulta voy a tener que volver a realizar mediciones correctamente y si tienen menos de 130, 85, puedo estar en el momento de decir que la presión es... En aquellos que tienen más de 160, 100, voy a estar en condiciones de en esa segunda visita decir que tiene hipertensión arterial, y en aquellos que están en el medio nuevamente, es donde yo voy a tener que realizar mediciones fuera del consultorio o más visitas de acuerdo al escenario donde yo esté parado y que tenga de disponibilidad. Para de esa forma, o con mediciones sucesivas en el consultorio o mediciones fuera del consultorio, con los puntos de corte tradicionales, definir presión arterial normal o hipertensión arterial. Para finalizar, y a modo de estar en tiempo que nos pidieron, ¿qué deberíamos hacer? Porque estamos probablemente mal, sabemos qué tenemos que hacer, pero ¿qué deberíamos hacer? Y acá la clave es que tenemos que poner el foco en mejorar el grado de conocimiento y control de la hipertensión arterial, y para esto tenemos que simplificar las recomendaciones. Es así que, ¿qué tenemos que decir y qué tenemos que llevarnos? ¿Cuáles son las estrategias? Todo individuo debe conocer su presión arterial y al menos una vez por año tener una medición de la presión arterial. Más aún, y probablemente en un plazo un poco menor, si tengo antecedentes de hipertensión arterial en la familia. Y acá es importante que las mediciones de la presión arterial deben realizarse en toda la oportunidad que yo tengo contacto de un paciente con el personal de salud, sea cual sea el interviniente, farmacia, enfermeros, médicos, mediciones ocasionales, campañas comunitarias. La estrategia ideal es medir la presión arterial. Obviamente que en aquellos que tengan un promedio de una correcta medición de mayor a 130/85, ese es el que necesitaría una mayor evaluación y de esa forma, con estas estrategias,
podremos, en gran parte, poder solucionar este problema de nivel de conocimiento y de control de la presión arterial. Muchas gracias y doy el pase a mis compañeros para que sigan con la disertación. Bien, muchas gracias, doctor Speche. Continuamos entonces con el doctor Staffieri. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí vamos a compartir pantalla. ¿Lo ven correctamente? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a Intramed por la invitación y por formar parte de este equipo. El tema que me asignaron es cómo evaluamos el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Todos sabemos que la hipertensión constituye desde el inicio a los cambios que producirán en las arterias y que junto con otros factores de riesgo inducen al remodelado vascular, que es el responsable de la aparición de lesiones subclínicas en los vasos y órganos blancos y de esa forma incrementan el riesgo de eventos. Pero lo primero que nos preguntamos es a quién evaluamos y qué nos dice la bibliografía. Nos sugieren las guías que debemos evaluar el riesgo cardiovascular con las tablas de scores, excepto en pacientes que ya lo vamos a catalogar como de alto y muy alto riesgo. ¿Y en quiénes son esos pacientes? En los pacientes en los cuales los consideramos, por ejemplo, en prevención secundaria, es decir, que tienen historia de evento cardio o cerebrovascular, que tienen enfermedad cardiovascular documentada, pacientes diabéticos con daño de órgano blanco o que tienen al menos un factor de riesgo extremadamente elevado. Esos pacientes ya los vamos a catalogar como de alto o muy alto riesgo y en esos pacientes tenemos que tomar todas las medidas para evitar un evento o evitar un nuevo evento y no seguir reestratificando porque ya sabemos que son de alto riesgo. ¿Y cómo vamos a evaluar en el resto de los pacientes? Como les decía, las guías nos hablan de utilizar tablas de scores. Acá les puse una, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que está validada para nuestra región en la Argentina. Hay un montón de otros scores, la Sociedad Europea tiene sus propios scores. En este, por ejemplo, correlaciona el sexo con el hábito tabáquico, nivel de presión arterial y edad. Nuestro consenso de las tres sociedades, FAC-SAC-SAHA, nos plantea este algoritmo donde correlaciona la presencia de factores de riesgo con los niveles de presión arterial y la presencia de daño de órgano blanco, y de esa forma uno puede estimar cuál es el riesgo cardiovascular que va a presentar nuestros pacientes. Es decir, que nosotros para poder evaluarlo tenemos que tener en cuenta varios factores. Siempre tener en cuenta que no están en las escalas de score los modificadores de riesgo. Y son factores importantes a tener en cuenta cuando estamos ante una consulta. ¿Por qué? Porque son factores que si nuestros pacientes lo presentan, nos van a aumentar el riesgo vascular que tiene nuestro paciente. Y en esos factores son los factores psicológicos como el aislamiento social, la depresión, el estrés crónico, el bajo nivel socioeconómico, enfermedades inflamatorias crónicas como las enfermedades reumatológicas, pacientes con tratamientos oncológicos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la poliquistosis ovárica, el hecho de que nuestra paciente haya tenido historia de antecedentes de trastornos hipertensivos en el embarazo. Todo eso le va a conllevar un mayor riesgo al paciente del que nos puedan evaluar el score. Como les decía, tenemos que tener en cuenta la anamnesis, un examen físico dirigido y algunos estudios de rutina para que para poder definir cuáles son los factores de riesgo que va a presentar nuestros pacientes, si tiene daño de órgano blanco asintomático o no, y las condiciones clínicas asociadas que nos lo cataloga como de alto riesgo cardiovascular. Es decir, que en todo paciente, luego de haberlo examinado, haberle pedido algunos estudios de rutina, debemos realizarle un electrocardiograma, debemos realizar en todos los pacientes que podamos un ecocardiograma, aunque sea bidimensional, para estimar el índice de masa ventricular izquierda y definir si tiene o no hipertrofia. Ahora vamos a hablar por qué. Porque entonces de esa forma, como decíamos, los pacientes de muy alto riesgo los vamos a catalogar y teniendo en cuenta eso vamos a poder definir cuáles son pacientes de bajo riesgo o de moderado riesgo. Los pacientes que son de moderado riesgo debemos seguir la evaluación con la evaluación a nivel vascular y renal, porque muchos de esos pacientes que nosotros catalogamos como de moderado riesgo, al encontrarle lesión de órgano blanco, vamos a ver que tiene un riesgo vascular más aumentado.
Como les decía, en base a los factores de riesgo, la edad, el hábito tabáquico, la presencia de trastornos en el metabolismo glúcido o del lipídico, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, son factores que tenemos que tener en cuenta. Vamos a evaluar si el paciente presenta daño de órgano blanco, como dijimos, a nivel cardíaco, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, a nivel vascular, la presencia de placas o de aumento de la rigidez aórtica, y a nivel renal, expresado por un aumento de la microalbuminuria o una relación albúmina-creatinina elevada o disminución del cliente de creatinina, que eso conlleva a mayor riesgo vascular. Con respecto al daño de órgano blanco a nivel cardíaco, lo importante es definir si nuestro paciente tiene o no tiene hipertrofia ventricular izquierda. Sabemos que la presencia de hipertrofia ventricular izquierda aumenta claramente el riesgo de mortalidad total y de evento cardiovascular, pero no es solo la presencia de hipertrofia, sino la magnitud de dicha hipertrofia. Fíjense cómo en este gráfico podemos ver que a mayor índice de masa ventricular izquierda aumenta significativamente el riesgo de evento. No solo la hipertrofia aumenta el riesgo de mortalidad y evento cardiovascular, sino también el riesgo de evento cerebrovascular. Fíjense acá como claramente la presencia de hipertrofia diagnosticada tanto por eco como por electro aumenta significativamente el riesgo de ACV. A nivel vascular, como dijimos, vamos a evaluar a través de la ultrasonografía las carótidas principalmente, que es lo que estamos más acostumbrados, y ahora vamos a ver que no siempre alcanza ello. Uno de los valores que vamos a estimar es la medición del espesor miointimal carotidio, que no tenemos que tener un único valor de corte, tenemos que tener en presente que existen valores de normalidad y percentilos para edad y sexo. Entonces, cuando vemos una ecografía de carótida que nos informa un espesor miointimal, tenemos que fijarnos si no está por encima del percentil 75 para la edad y el sexo, porque eso significa que ese espesor miointimal está aumentado. Obviamente el espesor miointimal como valor aislado fue muy cuestionado y es muy cuestionado. ¿Por qué? Porque en varios trabajos, acá les puse uno de los metaanálisis, demostró que o nos puso en evidencia que el espesor miointimal como único valor no agregaba mayor riesgo vascular al que podíamos evaluar con un score de Framingham. Hace pocos años se publica un nuevo artículo donde puso, digamos, otra vez en discusión el espesor miointimal, pero no solo el valor, sino la reducción de la progresión de dicho espesor miointimal. Es decir, pacientes que tenían un espesor miointimal aumentado y nosotros tomábamos medidas en base a un tratamiento farmacológico antihipertensivo, antidiabético, tratamiento de su dislipidemia, la regresión de ese espesor miointimal se correlacionaba con una disminución de eventos cardiovasculares. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta el espesor miointimal, por lo menos para ver si en base al tratamiento podemos disminuir el riesgo de nuestros pacientes. Pero claramente uno de los valores más importantes de la ultrasonografía es la presencia de placas. ¿Por qué? Porque independientemente del riesgo cardiovascular que tengan nuestros pacientes, si nuestro paciente presenta placa, conlleva un mayor riesgo cardiovascular. Cuando vamos a evaluar las placas, no solo tenemos que ver qué grado de obstrucción tiene, sino la superficie de placa, es decir, cuánta cantidad de placa tienen nuestros pacientes. Y obviamente la composición de esa placa, si son placas lipídicas o no, que eso nos lo va a dar la ecolucencia que tenga esa placa y la heterogeneidad, que nos va a hablar de si son placas vulnerables o no. Como les decía, la superficie de placa es importante. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de placa, tanto en hombres como en mujeres, nos conlleva un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Pero como les decía, estábamos más acostumbrados a usar solo la ecografía carotidia, pero claramente, si vamos a evaluar la bifurcación iliofemoral y encontramos placa, eso nos conlleva también a un mayor riesgo de evento. Fíjense que encontrar placas a nivel de la bifurcación iliofemoral correlaciona con evento cardiovascular de la misma magnitud que encontrar en las carótidas. Entonces, no solo deberíamos evaluar las dos bifurcaciones carotidias, sino evaluar las bifurcaciones iliofemorales. ¿Por qué? Porque a mayor número de bifurcaciones, mayor es el riesgo. Fíjense que no es lineal. Si nosotros encontramos placas en las 4 bifurcaciones, nos quintuplica el riesgo de evento cardiovascular.
Ya el doctor Valentín Fuster nos lo había demostrado cuando publicó el estudio PESA. Esto era una población de bajo riesgo, fueron empleados del Banco de Santander en Nueva York. Fíjense que más del 85% de los pacientes presentaban un score de Framingham bajo. ¿Y el que hizo? Evaluaron por ultrasonografía la bifurcación iliofemoral, la bifurcación carotidia y aorta abdominal y le hicieron un score de calcio coronario. De esa población, que en teoría eran todos de bajo riesgo, el 63% presentó afectación en alguno de estos 4 lugares de exploración. Como era de suponer, el sexo masculino presentaba mayor afectación vascular que las mujeres, pero llamativamente el lugar de bifurcación que más estaba afectado fue la bifurcación iliofemoral. Posteriormente la bifurcación carotidia, la aorta abdominal y el score de calcio coronario. Y él concluye en el trabajo que la prevalencia de aterosclerosis aumenta a cada edad para ambos sexos y en todos los territorios vasculares, y que solo se encontró que la presencia de enfermedad aórtica era independiente del sexo. Es decir, en todas las otras bifurcaciones los hombres teníamos más prevalencia de enfermedad, salvo la bifurcación aórtica. Y como les decía, el lugar más frecuente fue de afectación fue la afectación iliofemoral, pero esta afectación iliofemoral estuvo más fuertemente correlacionada con enfermedad aórtica y con score de calcio coronario que con la enfermedad carotidia. Por último, otra de las formas que tenemos para evaluar si en nuestro paciente presenta un envejecimiento vascular más acelerado es evaluar la rigidez aórtica. Pero para poder definir si el paciente presenta mayor rigidez que el esperado, necesitamos valores de corte. Hay, a nivel mundial, la Sociedad Europea publicó valores de normalidad de velocidad de onda de pulso carótido femoral para cada grupo etario y en base a la presión arterial braquial. Nuestro país es uno de los pocos que cuentan con valores de normalidad, gracias a un trabajo publicado por el doctor Alejandro Díaz en una población semirural realizado hace ya un par de años, donde él demuestra acá cuáles son los valores de normalidad para nuestro país. ¿Y por qué nos importa evaluar la velocidad de onda de pulso? ¿Nos va a predecir más correlación con daño de órgano blanco o eventos? Y claramente se puede ver en el gráfico cómo por cada metro de aumento de velocidad de onda de pulso se correlaciona con más score de calcio coronario, más lesión de sustancia blanca en la resonancia de cráneo y más daño renal expresado por una microalbuminuria elevada. En este metaanálisis de más de 16 estudios podemos ver cómo por cada aumento de un método de la velocidad, de un desvío estándar, perdón, de la velocidad de onda de pulso se correlaciona con más eventos coronarios, más evento cardiovascular, más accidentes cerebrovascular, mortalidad cardiovascular y mortalidad global. Todo esto ajustado por edad, sexo, nivel de presión arterial, factores de riesgo como tabaquismo, niveles de colesterol, diabetes y tratamiento antihipertensivo. Pero la velocidad de onda de pulso no solo predice eventos, sino que nos va a identificar pacientes normotensos que al tener una velocidad de onda de pulso son pacientes que tenemos que tener intervenciones dirigidas a prevenir o retrasar dicha progresión y el inicio de la hipertensión arterial, porque pacientes que hoy encontramos normotensos que tienen una VOP alta nos va a predecir que van a tener más riesgo de transformarse en pacientes hipertensos. Así que muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Staffieri. Vamos a dejar lugar al doctor Sabio, quien va a hacer referencia a seguimiento y adherencia. Pueden ir escribiendo en el chat las respectivas preguntas que dejaremos para el final. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Quería saber si me oyen bien y ven bien la pantalla, antes que nada. ¿Está bien? ¿Me oyen bien? Se ve bien y se escucha bien. Bien. Perfecto, Bueno, quería Rodrigo. agradecerle a Intramed por la invitación, al doctor Daniel Finchete. Para nosotros es un honor que esté acá como asistente escuchando las presentaciones. Y la verdad que haya 600 personas, 650 en este momento escuchando y queriendo mejorar esta realidad que tenemos con la hipertensión arterial, realmente emociona, ¿sí? Y le agradezco a cada uno de los que está participando y nos podemos ver cara a cara y poder discutir por este tema que es tan importante para todos nosotros. Sepan que los clínicos habitualmente vemos todos los días hipertensos, es decir, no hay un solo día en nuestra vida que no podemos ver un paciente con hipertensión arterial. Si esto es así, si a ustedes les sucede, quiere decir que no están detectando esta patología tan prevalente.
Es decir, que nadie de nosotros puede decir este no es mi tema. Realmente tenemos que involucrarnos. En el seguimiento vamos a priorizar hablar sobre este problema que es la baja adherencia terapéutica y ver cómo podemos intervenir en diferentes niveles. Y también quería dedicar unos minutos a mencionarles algunos aspectos de la inercia clínica, que es muy importante y está rotulada actualmente como una de las principales causas de mal control. Como decía el doctor Walter Speche al principio de la charla, tenemos un gran problema en lo que es la falta de diagnóstico. ¿Sí? Si estamos diciendo que solamente conocen la condición de ser hipertenso, solamente el 60%, quiere decir que hay 40% de la gente que tiene hipertensión, que no se va a beneficiar absolutamente de nada de lo que vamos a hablar hoy o de todo lo que ustedes saben sobre hipertensión arterial. Ese número nos tiene que doler y nos tiene que motivar a que cada vez que alguien contacta con el sistema sanitario le tomemos la presión, ¿sí? Por otro lado, el número que vamos a tratar ahora y vamos a tratar de reflexionar juntos del por qué sucede esto, es el tema de los pacientes controlados. Los pacientes están con un bajo nivel de control, y no solo aquellos que están sin diagnóstico, obviamente, porque no pueden tratarse, sino los que tratamos todos los días en nuestro consultorio, los que están ahora en la sala de espera. Tenemos un bajo nivel de control. Este bajo nivel de control, de alrededor del 20%, se debe a muchas cuestiones. Algunas las he marcado en esta presentación, pero otras deben estar en su cabeza y la podemos discutir al final, ¿sí? Podemos generar una reflexión sobre esto. Por un lado, la falta de diagnóstico. El Perdón, estudio... doctor Sabio, Sí, hola, le hola. pedimos si puede hablar un poco más alto o tal vez más cerca del micrófono. Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Gracias. ¿Ahí me escuchan mejor? Excelente. Bien, por un lado la falta de diagnóstico, el estudio RAMPA que publicamos el año pasado, que tuvo 9 centros de la República Argentina, fueron 3.000 pacientes, nos mostraba que los médicos en general tomamos la presión el 15% de las veces, en el 15% de las consultas. Es realmente un número bajo, estaba tomada y registrada, esto está publicado. Y eso es algo que por ahí nos involucra a nosotros directamente desde el consultorio, ¿sí? No tiene que ver tanto con los problemas de salud pública, ¿sí? No es solamente salir a buscar a los hipertensos, sino cuando los pacientes concurren a nosotros, cuántas veces tomamos la presión. Por otro lado, puede responder esta baja tasa de control a tratamientos inadecuados. Tenemos un exceso de monoterapia, sabemos que la mayoría de nuestros pacientes tienen que controlarse con 2 o 3 drogas, y sin embargo, en Argentina y en Latinoamérica, tenemos alrededor de 70% de los pacientes que están recibiendo monoterapia. Por otro lado, la baja adherencia terapéutica, que es lo que vamos a abordar ahora, y por sobre todo lo que estamos viendo cada día más y investigando más acerca de la inercia terapéutica o la inercia clínica, es decir, cuando no logramos objetivos terapéuticos, le decimos al paciente siga igual, no adicionamos, ¿sí? No aumentamos las dosis, y es realmente un problema que se está viendo y que se dice que casi el 70% de las consultas en atención primaria tendrían algún grado de inercia terapéutica, de inercia clínica. Bueno, es así entonces que si pensamos que en esta imagen, que es el momento que le estamos prescribiendo el tratamiento farmacológico al paciente, se acaban todos los problemas de ese paciente y los problemas de seguimiento, esto realmente no es así. Sería inocente pensarlo así, pero con una inocencia culpable en definitiva de los números que estamos teniendo hoy en hipertensión arterial. Sabemos que en la vida real casi la mitad de los pacientes a los 6 meses o al año ya no están cumpliendo en tiempo y forma el tratamiento que le indicamos. Y no depende solo del paciente, sino depende de algunas cuestiones que podemos hacer también desde el sistema sanitario, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de una baja adherencia al tratamiento? Es decir, que el paciente no reciba el tratamiento que le indicamos. Principalmente la hipertensión no controlada, es decir, algo tan fácil como que si está sin recibir la medicación el efecto no existe. Y también el incremento de la morbimortalidad cardiovascular. Nosotros tratamos la presión arterial no solo para bajar en el número, sino para prevenir lesión, daño de órgano blanco, ¿sí? Y eventos cardiovasculares, como decía recién el doctor Staffieri. Pseudoresistencia, es decir, que pensamos que el paciente es resistente y le hacemos muchísimos estudios y en realidad es no adherente. Casi la mitad de los pacientes en los cuales pensábamos que eran resistentes, en realidad eran no adherentes. Así que hoy día, dentro de la definición de hipertensión resistente, incluimos haber chequeado la adherencia previamente. Por otro lado, incrementa los costos sanitarios. Este es un trabajo que publicamos con el doctor Speche, que está acá presente, con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en donde se mostraba claramente la asociación entre los pacientes que tenían una alta adherencia terapéutica
con el grado de control. Es decir, que el pilar del control, si queremos mejorar el control, tenemos que hacer que los pacientes sean adherentes, tenemos que lograr eso. Van de la mano, ¿sí? Esta relación era significativa y está mostrado. Hay muchísimos trabajos que estudian cuál es el impacto de esta baja adherencia, pero todos realmente son subrogantes de la hipertensión no controlada, es decir, van a tener más crisis hipertensiva, obviamente, un paciente que no recibe la medicación, va a tener más rigidez vascular, ¿sí? Como decía el doctor Staffieri, va a estar peor esa velocidad de onda de pulso, va a tener más daño de órgano blanco, va a tener más enfermedad cardiovascular establecida, más stroke, más infarto, más insuficiencia cardíaca y, por supuesto, va a tener una mayor mortalidad. Todo eso es algo que pensamos que es obvio, pero en el momento de prescribir muchas veces no nos ponemos en el lugar del paciente. Nosotros venimos desde las facultades de la universidad con este modelo. Fíjense, uno mira la adherencia solamente mirando al paciente. Cumple o no cumple, tiene que ver con ellos. ¿Nunca les pasó en una recorrida de sala, por ejemplo, un paciente con un daño de órgano blanco severo, como un stroke, por ejemplo, que cuando llega el momento decimos, bueno, es un paciente joven, pero era no adherente, no cumplía, y como que el sistema de salud se saca la responsabilidad y dice es culpa del paciente? Bueno, creo que hay algo más que podríamos ver, que esto es el modelo multidimensional, es decir, pensar que hay cosas alrededor de ese paciente que pueden influir en el grado de adherencia. Por un lado, la condición de la enfermedad es algo crónico, asintomático, no da señales, ¿sí? No da señales. Por ejemplo, ustedes tienen ahora un dolor en este momento, y lo que piensan, no sé si ven bien la pantalla, ¿todavía siguen viéndola bien? Sí. ¿Ven bien la pantalla? Bueno, tienen algún tipo de molestia y ustedes consultan, pero la hipertensión arterial no lleva a la consulta. Entonces, si uno piensa que el paciente va a ir a las 4 de la mañana a sacar un turno para que lo vean en 2 meses, posiblemente eso no ocurra, ¿sí? Por otro lado, es muy importante pensar en lo que tiene que ver con los fármacos, ¿sí? El tratamiento farmacológico es realmente muy, muy importante. Sepamos que tenemos que usar drogas que tengan una vida media prácticamente de 24 horas, ¿sí? Rodrigo, Sí, disculpa, creo que se salió de la presentación. Está la sí, sí, ahí primera. lo ven bien. Ahora sí. Bien. Ahí sí, Por se ve perfecto. Por otro lado, las drogas tienen que ser monitoreadas de alguna forma, es decir, si yo no censo los efectos adversos del paciente al cual está recibiendo esta droga, por ejemplo, que el paciente tenga tos por IECA y yo no lo veo, no me doy cuenta de eso, posiblemente el paciente lo abandone, o los calcioantagonistas y los edemas, miembros inferiores, si yo no miro esas cuestiones, puede ser que el paciente abandone el tratamiento por sentirse mal. Por otro lado, las condiciones socioeconómicas son muy importantes. Piensen que lo que es el gradiente social en salud está muy marcado en lo que es la enfermedad cardiovascular, es decir, que aquellos pacientes con peor nivel socioeconómico lamentablemente les va peor, disculpen, y en esos pacientes son los que tenemos que hacer hincapié. Por otro lado, el sistema de salud tiene que disponer de tratamientos y de tener en cuenta todo esto que hablamos. O sea que si el problema es multifactorial, la respuesta también es multifactorial y no podemos salir de esta los médicos solos. Desde el punto de vista médico, obviamente podemos hacer cosas como mejorar la relación médico-paciente para explicarle los riesgos de no tratarse y los beneficios que tiene que ver con el tratamiento. Siempre recuerdo en un pase de sala un paciente con un ACV hemorrágico, siendo joven, que me dice, doctor, si yo hubiera sabido que esto podía pasarme, me hubiera tratado antes. Realmente nos llama a la reflexión, porque no es la Wikipedia la encargada de tener que informar a ese paciente, sino nosotros como sistema sanitario explicarles que si no se trata esa hipertensión arterial, puede ser que tenga lo que le pasa a muchísimos pacientes, que es una lesión de órgano blanco y posteriormente una enfermedad cardiovascular, como en este caso el stroke. Recuerden que en el caso del stroke la hipertensión arterial es el número 1, si no el número 2. El número 1 es isquémico, hemorrágico, y eso de alguna forma, no de esta manera como lo cuento en este momento, deberíamos transmitírselo a nuestros pacientes para que sepan cuándo y cómo tratarse, y lo bueno que es tratarse y estar controlado, es decir, hacer un refuerzo positivo cuando el paciente tiene los valores adecuados que buscamos, ¿sí? Que vamos a ver ahora con el doctor Parodi cuáles son esos valores adecuados. Identificar barreras, a veces las barreras pueden ser mitos, y no tiene que ver solo con barreras económicas. Yo sigo recibiendo al día de hoy pacientes que me dicen, doctor, yo solamente tomo la medicación de la hipertensión arterial
cuando me sube la presión. Eso parece que el siglo pasado, pero sigue pasando en este siglo. Entonces, si no trabajamos sobre esa barrera, no le explicamos a ese paciente que igual va a tener que tomar la medicación, de esta no salimos tampoco. Es una batalla que vamos a seguir perdiendo. Y, obviamente, coordinar el seguimiento de los pacientes con otros profesionales de la salud, como enfermeras, farmacéuticos. A nivel de los pacientes, puede colaborar, empoderarlos, enseñarles a hacer un monitoreo domiciliario de la presión arterial o un AMPA, ¿sí? Poder enseñarle al paciente cómo se toma la presión y cuáles son sus objetivos, ¿sí? Porque es posible que él nos ayude a mejorar cuando viene y nos dice, doctor, no alcancé las cifras que habíamos quedado. Simplificar el tratamiento es tratar de usar una sola píldora en un régimen combinado, como vamos a ver más adelante, combinado de inicio en una sola píldora, ayuda a mejorar la adherencia, ¿sí? Y obviamente evitar las dosis elevadas de fármacos por aumento de los efectos adversos. Esto lo va a tocar después el doctor Parodi, estas son las guías europeas, pero quiero mostrarles nada más que ustedes tienen que saber que la mayoría de nuestros pacientes tienen que estar con 2 drogas, ¿sí? Con 2 drogas, y la mayoría de los pacientes se controlan de esta manera, ¿sí? Con 2 drogas en la mayoría de los casos. Y sin embargo, esto vemos que no suele ocurrir, ¿sí? La mayoría de los pacientes están con monoterapia, ¿sí? Vamos a seguir. Y estos 90% de los pacientes que vamos a tener controlados de esta manera van a ser, digamos, realmente adherentes, obviamente. Fíjense que tenemos que tratar de hacer esta combinación en una sola píldora. Para ir terminando, la inercia clínica es algo muy importante que le estamos dando cada vez más jerarquía. Es definida por Philip cuando no iniciamos o no intensificamos una terapia cuando por guía se está indicado, a pesar de no haber alcanzado los objetivos terapéuticos. Es decir, le tomamos la presión arterial al paciente con 150/95 en nuestro consultorio y le decimos siga, siga. No hay una explicación clara, ¿sí? Pero realmente hay cuestiones que tienen que ver, que tenemos que analizar, que tienen que ver con sesgos cognitivos, tal vez nuestros, dentro del consultorio, que tenemos que razonar un poco más, porque muchas veces pensamos, queremos confirmar que esta hipertensión arterial, por ejemplo, está mal controlada en forma transitoria, el paciente abandonó la medicación, se olvidó una dosis, está nervioso por estar dentro del consultorio, que sería la hipertensión de bata blanca o guardapolvo blanco, y enseguida decimos es esto, ¿sí? Confirmamos nuestro sesgo y decimos es esto. Pero en realidad tendríamos que buscar un poco más, ¿sí? Hacerle un mapa, un monitoreo domiciliario, estar seguros que eso es transitorio o no, y intensificar un poco este tratamiento. Saber los objetivos ayuda tremendamente, porque si no sabemos a dónde estamos llevando el barco, no lo vamos a llevar a puerto. Entonces, conocer cuál es el objetivo, saber que cuando el paciente está en el límite del objetivo, no está en el objetivo, es decir, estar casi no es estar controlado, así que siempre tenemos que tratar de llegar a las cifras objetivo y tomar la consulta como esa bala de plata, esa oportunidad de control de nuestros pacientes. Tratar obviamente en función del riesgo vascular, no solamente la hipertensión, en el seguimiento tenemos que mirar los otros factores de riesgo. Yo acá les pongo un casco, ustedes ven esta foto de esta persona que está trabajando en altura, y si yo pienso que el único riesgo que estoy viendo es el casco, en este caso tratar la hipertensión, me voy a quedar corto, ¿sí? Tiene un riesgo de caída, riesgo de electrocución, todo eso hay que verlo cuando vemos a nuestro paciente. Muchas veces la hipertensión no está sola, ¿sí? Tengo que tratar el sobrepeso, tengo que tratar el colesterol elevado, tengo que tratar el riesgo vascular de una forma integral. Y por último, decirles que hace años que venimos hablando de esto y vemos que el paciente sigue sin control, es decir, vemos que nuestros pacientes tienen un bajo porcentaje de control. Entonces, una buena leyenda que nos podemos llevar al consultorio mañana a la mañana cuando estemos atendiendo pacientes es que el momento de controlarlo es ahora. No pasemos a la próxima consulta, sino intentemos resolverlo ahora, porque si no lo resolvemos nosotros, otro no lo va a hacer por nosotros. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Savio. Para finalizar y posteriormente comenzar con la ronda de preguntas, vamos a proseguir con el doctor Parodi, quien hará referencia al tratamiento, a la terapéutica de la hipertensión arterial. Me es inevitable en estos segundos remarcar un concepto muy importante del doctor Savio, la importancia del trabajo interdisciplinario, no solamente con colegas, con médicos de otras especialidades, sino con otros profesionales de la salud. Bueno, empiezo, Esteban, nomás. Sí, cuando quieras, Roberto. Gracias. Bueno, sumo
por un lado, agradecimiento a la invitación, una alegría compartir con el equipo disertante, lo mismo que el doctor Esteban Crosio, Daniel Finchestein y Laura Socali, que ha sido el soporte. Y sinceramente un gran honor poder estar en Intramed. Desde hace años y años nos venimos nutriendo de Intramed, el sitio hispanoparlante de medicina más grande y especialmente de calidad, y creo que nos ayudó a todos a mejorar nuestra práctica cotidiana en pos de los pacientes. Así que sincero honor de poder participar. El desafío fue intentar responder estas 3 preguntas: ¿cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué deberíamos hacer? Más que respuesta va a ser una opinión con algunas actualizaciones, confirmando los dichos de mis compañeros que hablaron previamente. ¿Cómo estamos? Vimos año tras año con distintos estudios epidemiológicos hechos de distintas maneras, en distintas regiones, con distintas formas de recolectar datos. Sabemos que nos va horrible, sería la palabra, o muy mal, en lo que es el control de la enfermedad más prevalente en nuestra población y la principal causa de mortalidad y morbilidad. Es decir, que hablamos de stroke, de infarto, vasculopatía periférica, nefropatía crónica, diálisis, etc. Y nos va tan mal como que controlamos 26%, la tasa de control más baja en hombres que en mujeres. Y mencionaron el estudio Renata, que en el 2007 marcaba un solo 26,5% de control. Pasaron 9 años, varias campañas de concientización de sociedades científicas, de ministerios, de gobierno, sacarle sal en la mesa, hacer más controles. ¿Y cómo nos fue después de 9 años? Hasta peor, 24,2% de control. Y mostró el doctor Espeche en barrios vulnerables hasta un menor control de la presión arterial. Podemos decir que 1 de cada 4 hipertensos solamente está bien controlado. La pregunta, entonces, ¿cómo estamos? Horrible. ¿Qué vemos en la práctica? Bajo porcentaje, ya lo dijimos, baja adherencia y persistencia a los tratamientos, lo marcó el doctor Sabio. Retraso en los tiempos recomendados para control, nos tomamos mucho tiempo para lograr el control de la presión arterial. Bajo porcentaje de tratamientos globales de riesgo cardiovascular, lo marcaron también, poco sirve tratar solo la presión y no todo el riesgo cardiovascular. Cuando vemos todas las indicaciones de prevención que tienen que tener nuestros pacientes, también fallamos. Falla en intervención en el estilo de vida, es cierto que es muy difícil y que no se limita a un consultorio, pero es parte de la realidad. La importancia de tener un buen control en el estilo de vida, a pesar de la paradoja que tenemos fármacos claramente efectivos. Mostró uno de mis compañeros que la hipertensión resistente verdadera, la que no podemos controlar hasta con 3 fármacos, suele ser menos del 5%. Es decir, que no es problema de contar con tratamiento farmacológico no efectivo e insuficiente. Es decir, que por ahí no pasa la problemática de este mal control. ¿Qué hacemos? Vuelvo al estudio Renata 2, que es un estudio señero epidemiológicos de Argentina en cuanto a la hipertensión. A pesar de, como dejó ver Rodrigo, que tenemos que usar combinación de drogas en la mayoría de los hipertensos, el 73,4% está con monoterapia. Quizás mejoró algo estas cifras desde la publicación de Renata 2 hasta la actualidad, pero sigue siendo muy bajo el uso de combinaciones. Esto es una parte pequeña de la explicación, pero no menor. Vamos a tratar de ver qué deberíamos hacer. Voy a dar una fuerte impronta y estímulo a combinar fármacos. ¿De dónde parte esto? Alrededor del 30% pueden ser tratados con monoterapia y van a alcanzar las metas de presión arterial. Es decir, que ya de inicio sabemos que el 70% de los pacientes no lo vamos a controlar con monoterapia. Todos dijimos, el uso de combinaciones fijas en una única pastilla, con pocos comprimidos, pocas píldoras en el día, lo marcó Rodrigo, es una causa para mejorar la adherencia, y a su vez esta falta de adherencia, unas causas principales de fallo en el tratamiento. Y vamos a ver que la combinación no solamente tiene bases epidemiológicas de decir qué porcentaje se controla, sino hemodinámicas y fisiopatológicas. A los amantes de la evidencia, en hipertensión hay trabajos, datos y datos, que hemos juntado muchos datos.
a decir del doctor Flinchstein, desprovistas de teorías, sino la sumatoria de datos que por ahí no nos han llevado a demasiado buen puerto, pero sí contamos con amplia variedad de combinaciones de fármacos en muchos estudios que demuestran por lo menos su seguridad y eficacia. Si queremos alcanzar los objetivos, entonces de un criterio epidemiológico, la mayoría va a requerir combinación de fármacos. Y sabemos, vamos ahora a cuanto a potencia antihipertensiva, combinando fármacos con diferentes mecanismos de acción a dosis baja, vamos a ser más efectivos en potencia que usando un solo fármaco y llevándolo a dosis elevada, aparte de aumentar la incidencia de efectos adversos que puede generar discontinuación de los tratamientos. La base fisiopatológica de combinar la hipertensión, están involucrados múltiples mecanismos, entonces es esperable que tengamos que intervenir en distintas fases fisiopatológicas, bloquear, vasodilatar, a veces bloquear gasto cardíaco, usar diuréticos como para tener un buen control de la presión. ¿Dónde surgen las evidencias de que es mejor combinar desde el principio para la mayoría de los pacientes versus la monoterapia? Ustedes, los fundamentalistas, la evidencia, pueden decir, no hay evidencia directa que comparen, si hago monoterapia al inicio o combino, que nos va mejor, pero hay evidencias indirectas fuertes. Dejaron entrever mis compañeros que cuando logremos un control más temprano, tenemos mejores resultados, y esto especialmente cuando tenemos pacientes con alto riesgo vascular. En la práctica, vemos bien el paciente, diagnosticamos la hipertensión, confirmamos, se saltea algún turno, empezamos con medidas de estilo de vida, pasan el tiempo, dice, bueno, esta vez no pude, pero ahora voy a hacer actividad física, voy a dejar de peso, y van pasando los meses, y empezamos con monoterapia, después titulamos, abandona, y cada vez mayor evidencia que cuanto antes controlemos es mejor. Es un mensaje fuerte que quiero transmitir. Fíjense cómo retrasos, a veces de meses, en lograr buen control, se relaciona a largo plazo con eventos vasculares, es decir, con puntos finales duros. Y esto, como dijimos, especialmente cierto para los pacientes de alto riesgo. Entonces, menor tiempo para alcanzar el control también se logra con las asociaciones de fármaco. El tratamiento combinado inicial, en general, se asocia, tenemos estudios fuertes que muestran mejor adherencia y de alguna manera evita la inercia terapéutica. Rodrigo, uno de los temas menos estudiados y de mayor importancia es esto de la inercia terapéutica. Los médicos conocemos los objetivos, pero no hacemos nada en consultorio cuando los pacientes no están controlados. Lo podemos discutir después. Estos dos estudios, que son 2 o 3 estudios muy grandes de Italia, de la zona de Lombardía, lo interesante es que son estudios en vida real, que demostraron lo mismo, que menores índices de discontinuación del tratamiento asociado a menor riesgo de eventos cardiovasculares cuando combinamos desde el inicio y no monoterapia y escalonamiento secuencial de fármacos. Está claro que deberíamos combinar la mayoría. Fíjense, gran cantidad de pacientes y mundo real que por ahí se aparta de los trials que están hechos con pacientes estimulados, equipos de salud estimulados, monitoreos permanentes, y los resultados por ahí no son en forma analógica a lo que sucede en vida real. ¿Cuál es el objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo? Más allá de controlar la cifra, que es importante, disminuir la morbimortalidad cardiovascular, cerebral, renal, bajando la presión. Podemos agregar menos incidencia de demencia, daño vascular crónico, déficit cognitivo. Imprescindible tratar el riesgo global y no solo la hipertensión, y buscar fármacos de eficacia en cuanto a prevención de eventos cardiovasculares y renales. Contamos con fármacos y contamos con evidencia suficiente. No retrasar tanto, alcanzar los objetivos dentro de 3 meses, mayor riesgo más temprano, titulando los fármacos y no cambiando tampoco todos los días o cada 2 días el plan que le indicamos, teniendo en cuenta la accesibilidad y la condición del paciente. Breve mensaje: intervenciones de estilo de vida cuentan con una evidencia suficiente, 1A, 1B, sobre todo el descenso de peso, dietas saludables, menos consumo de sal, lo conocemos todos, difícil de llevar a la práctica, bajo nivel de éxito en esto, ayuda a todos los niveles, desde el paciente prehipertenso que podría ser
controlado o retrasado el inicio de hipertensión con las medidas de estilo de vida, hasta el paciente ya hipertenso y hasta con fármaco donde mejora el control de la presión arterial. Es decir, que todo aquel paciente de la prehipertensión deberíamos insistir en intervenciones de estilo de vida. Quiero mencionar que a veces nos tomamos demasiado tiempo y es cierto que la mayoría de los hipertensos van a recurrir a tratamiento farmacológico. Entonces sería combinado y no esperar tanto tiempo con éxito en intervención de estilo de vida y retrasar el inicio de fármacos. Se discutía mucho tiempo cuáles son las drogas de elección, la de primera elección. Por un lado podemos decir que lo importante es hacer un buen control de la presión y el descenso de presión es lo que cambia el pronóstico. Y como dijimos, combinación de droga en casi todos los pacientes, salvo adultos mayores frágiles, donde iniciaríamos con monoterapia, o un hipertenso grado 1 de bajo riesgo. El mensaje sería: el tratamiento de la hipertensión es combinado y la excepción debería ser la monoterapia. ¿Cómo elegimos los fármacos? Básicamente nos vamos fijando si tiene alguna contraindicación, si tiene alguna indicación imperiosa o beneficio adicional por usar tal grupo de fármacos, con muy pocas indicaciones imperiosas de clase. Los objetivos de presión arterial, es decir, cuándo empiezo a tratarlo, hasta cuándo tengo que descender la presión, son temas de controversia y discusión año tras año en reuniones científicas. Me gusta, a mi entender, que en los últimos años sociedades científicas han intentado simplificar los tratamientos, simplificar los objetivos y no complejizar, siendo esta la patología que vemos todos los internistas, todos los clínicos, todos los médicos de atención primaria y generalista todos los días, y deberíamos contar con un plan de acción bastante simplificado. Resumiendo, uno podría decir esto de las guías europeas de 2023 con algunas correcciones del 2024. Hubo una gran, no me voy a detener, controversia entre los americanos y los europeos en cuanto a los objetivos de presión, siendo los americanos más intensos en el descenso basado en el estudio SPRINT y en la guía del 2017, y los europeos siempre mantuvieron el primer objetivo por debajo de 140 sistólica, por debajo de 90 la presión diastólica. Las últimas guías, recomendación a llevarla por debajo de 80. Está claro que no hay evidencia en ser más intensivos y buscar objetivos por debajo de 120-70, donde puede aumentar el riesgo de efecto indeseable y no contamos con evidencia de beneficios. Pero sí, el mensaje: si tenemos pacientes, especialmente de alto riesgo, que tienen buena tolerancia a la medicación, quizás no quedarse con el objetivo de 130, sino intentar buscar el 120. Creo que en las preguntas podemos charlar de esto. Estos son los principales grupos de droga: los IECA, los antagonistas de receptor de angiotensina 2, los diuréticos tiacídicos y similtiacídicos y los bloqueantes cálcicos. Quedando, diría un escalón más abajo, los beta bloqueantes para cuando el paciente tiene alguna indicación imperiosa o mandatoria del uso de beta bloqueantes. Estas nuevas guías nos ofrecen una cuestión muy simplificada. El mensaje es: casi todos los pacientes, salvo contraindicación, van a requerir que usemos un IECA o un ARA2, no combinados. IECA o ARA2, no combinados estos dos, ¿no es cierto? Ese IECA o ARA2 tenemos que combinarlo o con un calcio antagonista o con un diurético tiacídico similtiacídico. Y no nos compliquemos más, ¿no? Entonces uno debería hacer desde el inicio una terapia combinada con un IECA o ARA2 y alguno de estos dos fármacos, dejando otras combinaciones y otros fármacos para los pacientes con indicaciones imperiosas o de difícil control. Fíjense este escalonamiento. Desde el inicio, salvo excepción, IECA o ARA2 más calcio antagonista o diurético tiacídico, y rápidamente, si no hay control, llevar a la combinación triple de este grupo de fármacos y dejar para ese porcentaje menor que no se lograría el control de la hipertensión resistente verdadera, el uso de otros fármacos. Y los beta bloqueantes los tenemos ahí al costado para indicaciones imperiosas. Entonces, uno va eligiendo los fármacos según las condiciones asociadas que pueda tener el paciente. Ciertos fármacos, sabemos, tienen beneficios para algunas condiciones en particular o patologías asociadas, y por otro lado nos fijamos si tiene alguna contraindicación para el uso, que son muy pocas. El mensaje es: combinemos desde el principio, no esperemos tanto tiempo,
algoritmos simplificados de tratamiento, estén muy atentos con la adherencia y en no cometer inercia terapéutica. Y el mensaje que quiero dejar es simplificar, tan simple como combina un IECA, un ARA2, con un calcio antagonista o un tiacídico para la mayoría de los pacientes que confirman hipertensión. Fármacos, casi todos los pacientes hipertensos, no retrasar demasiado el inicio y poner énfasis en las medidas de cambio de estilo de vida, sumamente importantes, pero que no nos lleven eso a retrasar el control. No debemos dar tantas vueltas, debemos lograr un control relativamente rápido, cuanto antes mejor, sobre todo en alto riesgo. Y si el paciente tiene buena tolerancia al tratamiento, quizá podemos ir un poco más allá en los objetivos de control y ser un poco más intensivo. Insisto, este mensaje de las sociedades científicas, que a pesar de juntar muchos datos, trabajos y parecía durante tiempo complejizar el tratamiento, el mensaje es fácil tratar a la hipertensión, es fácil seleccionar drogas, no perdamos tiempo, combinemos. ¿Es esto la solución a todo el problema de hipertensión? Seguramente no. ¿Es esto reduccionista? Muy probablemente sí. ¿Estamos un poco perdidos y no va mal? También seguramente sí. Pero creo que es un buen mensaje para la atención primaria, porque mañana vamos a abrir la puerta del consultorio, van a entrar pacientes con hipertensión arterial, y combinar temprano y lograr un buen control de la presión, creo que es un paso importante que tenemos que dar. Y ojalá que alguna vez repensemos esto y encontremos la vuelta a esta patología que tantos estragos hace. Bueno, nada más y quedamos para las preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Parodi, no solamente por las referencias estadísticas, sino también por las reflexiones. Es inevitable hacer referencia, citar al querido Paco Magrio con el riesgo que tenemos que evitar de convertir a los pacientes en un datoma. Bien, dos puntos importantes antes de pasar a la ronda de preguntas. Agradezco enormemente a todos los que participaron en este webinar, no solamente a los muchos inscritos de Argentina, sino también de México, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Perú, Guatemala, etc. Destaco también que está disponible el curso Hipertensión Arterial en el Mundo Real en el campus, así como también desde este espacio del sitio podrán hacer una devolución de este encuentro. Bien, me voy a tomar el atrevimiento en minutos de dejar también que los 4 oradores puedan elegir preguntas del chat. Yo comienzo remarcando algo que muchos preguntaron en cuanto al instrumento como diagnóstico. Si se siguen utilizando los tensiómetros de mercurio o qué aparato, qué método validado recomendar para el diagnóstico, un poco a forma de resumen. Si es más valioso el diagnóstico dentro o fuera del consultorio. Bien, así que lo dejo a criterio de cualquiera de ustedes. A ver, Walter, que estabas con diagnóstico, Rodrigo, si quieres. Sí, Walter estaba con No, diagnóstico, pero como Walter tuvo un problema en corte claro. de luz, puedo Ah, ayudar con algunas respuestas que considero oportunas. La forma de diagnóstico actual, si vamos a hacer diagnóstico en consultorio, es utilizar un tensiómetro digital oscilométrico validado, ¿sí? Las páginas de validación después se las podemos poner en el chat. Nosotros en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial tenemos un listado también, como para tener certeza, y lo que estamos pidiendo es que no sea una sola toma, ¿sí? Son 2 o más tomas. Ahora las guías europeas están pidiendo 3 o más en cada consulta promediada, y son 2 o más consultas, ¿sí? En ese mes, si lo queremos hacer con presión arterial de consultorio. Esa sería la forma de hacer diagnóstico, es decir, presiones promediadas 2 o más veces en la consulta durante 2 o Perdón, más están visitas. diciendo que se escucha un poco bajo. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos si vamos a hacer Gracias. diagnóstico con presión arterial de consultorio, que sirve como screening y sirve para hacer diagnóstico en gran parte de nuestro medio. Pero hay algunos casos, como por ejemplo los que están más cerca del límite, los que tienen presión normal alta o hipertensión grado 1, esas personas se beneficiarían si tenemos disponible un mapa o un MDPA, un monitoreo domiciliario de presión arterial. El mapa también tiene que estar validado,
¿sí? Hay páginas donde están las validaciones, repito, en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial está puesto el listado, pero hay otras sociedades que también lo tienen. Y si vamos a hacer un MDPA, que es el monitoreo domiciliario de presión arterial, recuerden que no es decirle al paciente, tómese una vez cada tanto y anote, no es una medición ocasional. El paciente tiene que tomarse 2 veces a la mañana previamente a tomar la medicación, si es que está medicado. Si no está medicado, se lo tomaría 2 veces a la mañana cuando se levanta. No tiene que desayunar, tiene que orinar como para vaciar la vejiga, ¿sí? Porque esto puede dar un poco de hipertensión, por ahí algunos milímetros de mercurio más. Y a la tarde-noche, vespertino, puede ser precena, también hacer lo mismo, anotar los 2 valores. Nosotros pedimos que lo haga 7 días, digamos, las guías europeas piden también 7 días, sabiendo que con 4 días de registro podríamos considerarlo válido. En general se descarta el primer día. Esto es muy importante, es decirle al paciente, mire, es tomarse de esta manera, con un tensiómetro digital validado. Y bueno, por debajo de eso, es decir, vamos a nuestra realidad. Ustedes no tienen tensiómetro digital validado, pero tienen el esfingomanómetro. El esfingomanómetro, si ustedes tienen un tensiómetro calibrado y lo toman sin redondeo, también se podría utilizar, obviamente, pero estamos tendiendo que si ustedes tienen que hacer una compra, por ejemplo, son gestores de hospitales, ¿no? Y tienen que hacer una compra, tratemos de apuntar a lo que más validación tiene, que es el tensiómetro digital, validado por supuesto. ¿Y por qué? Porque tiene menos redondeo, tiene más precisión. Esto ha cambiado en los últimos años. Creo que es muy útil porque alguien decía que la mentira más grande en medicina era el 12-8, ¿no? Que toman 3 personas y el 12-8 no se lo miden en las 3 personas, ¿sí? No es así, pero en realidad tenemos que evitar redondear, ser exactos, y para eso necesitamos la precisión de un tensiómetro, en este caso digital. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. No sé si alguno de los otros oradores quiere ampliar o pasamos a otra pregunta. ¿Puedo hacer una apreciación de la charla? Sí, Claudio, Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Soy un médico de Neuquén, soy especialista en clínica médica y neumonología. Esto me ha hecho abrir el ojo sobre muchas cosas. Muchas veces fracasamos en el tratamiento de la hipertensión, y como en esta charla también pasó cuando se habló de anamnesis, de inercia del tratamiento o de hipertrofia miointimal, nos estamos olvidando que así como nos aparecen diabéticos, tabaquistas, chicos jóvenes con hipertensión, etcétera, etcétera, nos estamos olvidando y dejamos en un tercero o cuarto plano la apnea de sueño, ¿sí? Y seguimos creyendo que solamente los hipertensos non-diper tienen que hacerse una poligrafía o un estudio para esto. Cada 5 pacientes que entran al consultorio, al menos uno tiene apnea de sueño, leve, moderado, grave, sea joven o viejo. Eso hace que perdamos muchos pacientes y tengamos que polimedicar a pacientes porque no hemos hecho las cosas correctamente. La primera cosa correctamente que hay que hacer es preguntarle al paciente, sea joven o viejo, si ronca, y si ese ronquido, a veces escuchado por el amigo que está en la pieza de al lado, o la señora, o lo que sea. Segundo, que la apnea de sueño es una asociación, no es una asociación, es la causa de la hipertensión arterial en la mayoría de los pacientes. Muchos pacientes tienen una hipertrofia miointimal que logramos bajarla bajando la presión, pero no nos olvidemos que si nosotros nos tocamos la carótida y roncamos, vamos a encontrar un traumatismo vibratorio permanente de la arteria que nos hace disminuir la velocidad de reducción de la media, de la capa media. Y por último, decir que me parece a mí, aprovechando que hay tantos médicos clínicos y generales, que considerar a la apnea del sueño como uno de los más bajos niveles. Yo, siendo neumonólogo, recibo muy pocos pacientes, solamente algún cardiológico, casi ningún clínico ni ningún generalista mandando para hacer estudios poligráficos.
podemos disminuir la cantidad de pacientes tratados, podemos disminuir la cantidad de morbi-mortalidad e incluso disminuir ese 5% de hipertensos resistentes porque uno les hace el tratamiento con CPAP y de resistentes se vuelven hipertensos moderados. No quiere decir que le podamos sacar la medicación. Muchas gracias y me encantó toda la charla, pero quisiera que de una vez por todas la apnea de sueño sea tomada con la seriedad que corresponde. No puede ser que cada vez que me llegue un paciente cardiológico, desde el cardiólogo venga con ecodoppler, mapa, electrocardiograma, ergometría y el paciente no se le ha preguntado si ha roncado. Bien, O si muchas tiene, gracias. o si tiene un Epworth de somnolencia alto. Gracias. Perfecto, le agradecemos la reflexión por una cuestión de tiempo. Nos quedan pocos minutos, vamos a seguir con las preguntas del chat. Algo que se reiteraba tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Obviamente en América Latina contamos con distintos sistemas de salud, pero mucho que los colegas suelen padecer son las trabas por las distintas obras sociales o prepagas. Por eso se hacen referencia a cuán importante, la pregunta es cuán importante es evaluar el perfil renal, pedir un ecocardiograma, hacer un fondo de ojo. Bueno, sí, a ver, claramente, como decíamos, tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular. Si nosotros nos ponemos a ver, hoy hacer un índice albúmina creatinina no es una práctica costosa. Cuando tenemos un laboratorio con una creatinina, lo único que tenemos que hacer es agarrar la fórmula y calcular el clearance de creatinina, porque muchas veces tenemos una creatinina y decimos, bueno, estamos dentro de lo normal, y cuando calculamos el clearance de creatinina por cualquiera de las fórmulas, MDRD, el CKD-EPI, cualquiera de ellas, nos va a dar que el clearance de creatinina es bajo. Entonces, eso es cero costo. Un índice albúmina creatinina también es de muy bajo costo. Por ahí encontramos pacientes que le pedimos una ergometría en el diagnóstico de hipertensión y en realidad no nos sirve para el diagnóstico. Sí, por ahí si queremos sospechar enfermedad coronaria o tiene síntomas de enfermedad coronaria. Entonces creo que tenemos que guiar la evaluación del riesgo cardiovascular, por lo menos hacer un ecocardiograma o un electro, aunque sea un bidimensional, para ver si ese paciente tiene o no tiene hipertrofia ventricular izquierda. El fondo de ojo creo que es mandatorio, aunque sea en pacientes diabéticos, que tampoco tiene un alto costo para poder hacerlo. Obviamente hay situaciones en Latinoamérica o en nuestro país también donde es mucho más difícil, pero son prácticas que se pueden hacer sin altísimos costos. Obviamente que creo que eso lo podemos hacer en cualquier centro. Bien, muchas gracias, doctor Staffieri. Siguiendo con otras Esteban, preguntas. Sí, Roberto. una cuestión muy breve con el daño de órgano blanco, sobre todo el daño renal. De alguna manera siempre hemos aprendido como que el daño renal empezaba en microalbuminuria, seguía con proteinuria, después con falla renal y caída del filtrado, como si fuera una cuestión lineal en la historia. Decíamos, con esa lógica, si no tiene microalbuminuria me quedo tranquilo. Hace pocas semanas se publica la guía KDIGO sobre nefropatía crónica y muestra que el grupo más prevalente después de la microalbuminuria, podemos tener pacientes con caída del filtrado, con daño renal crónico sin microalbuminuria. Entonces, no quedarse cuando buscamos el daño renal solo con la microalbuminuria. Podemos tener caída del filtrado, de hecho es el grupo estadísticamente más frecuente después de el microalbuminúrico. Así que un buen dato, a mí lo escuché hace muy poco en una presentación y la verdad que me sirve para la práctica cotidiana y es fácil de aplicar, que no es tan lineal como si fuera el continuum de historia del daño renal. Claro, de ahí es la Perfecto. importancia del cálculo con las fórmulas de estimar el filtrado, ¿no? Un MDRD o un CKD-EPI, que es con el laboratorio que le vamos a pedir al paciente. Pero sí, siempre tener en cuenta de hacer el cálculo del filtrado en un lugar, por lo que decía Roberto. Bien. Una de las preguntas que también estaba en el chat es, ¿qué se considera prehipertenso? Haciendo una analogía dentro de la misma medicina, si podemos comparar
con una entidad como el hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo seguimos este tipo de pacientes, más allá de los valores de consultorio? Sí, creo que partimos de un pecado original, que es, esto da para reflexionar, nosotros transformamos a una entidad. Vos, Esteban, mostraste al principio unas cuestiones de mecanismo adaptativo que es sumamente interesante. Lo llevamos a esto a la aritmética, ¿tá? Estamos como buscando una precisión aritmética y eso nos deja tranquilos a los médicos. Nos gustan mucho los números, ponemos punto de corte para diabetes, para los lípidos, para la presión, tac, tac, tac. Está claro que no estamos con variables dicotómicas, que hasta acá el paciente está todo bien, no tiene riesgo, y a partir de 140-90, o si no vamos más abajo, según los americanos, pasa a ser hipertenso. Pensémosla más como una expresión, como un riesgo continuo, progresivo, de cifras que vienen de bastante más abajo. Y bueno, el prehipertenso quedó, diría, en ese grupo que no se demostró que el tratamiento con fármacos baje el riesgo cardiovascular, pero que está más cerca de ya ser hipertenso. Si nos vamos a lo frío de una guía, son pacientes para intervención en estilo de vida y no necesariamente fármacos, salvo que tenga alto riesgo vascular, indicación por patologías asociadas. El más ejemplo, un diabético con mucha lesión de órgano blanco, pero generalmente ya tiene hipertensión. El prehipertenso sería esos pacientes con esas intervenciones fuertes de estilo de vida y todavía no tenemos evidencia para la utilización de fármacos. Pero siempre tengamos ahí prendida la lucecita de, ojo que esto no es aritmético, esto no es dicotómico, son un montón de variables fisiológicas que nos pueden estar interfiriendo. Y nadie tiene todos los días la misma presión, ni siquiera el mismo día. Entonces, simplificamos a veces bastante en pocos controles. Pero bueno, es lo que hay, es con lo que nos manejamos hasta que de alguna manera dilucidemos o conozcamos un poco más o reinterpretemos por otros caminos. Bien, agradecemos las numerosas preguntas. Intentaremos que después puedan ser volcadas en el foro, donde harán los participantes la devolución hacia el evento, como ya mencionamos. También dijimos que el webinar quedará grabado. Aprovechamos estos últimos 2 o 3 minutos. La pregunta para los 4 disertantes es si entre propios colegas de su generación o teniendo contacto con residentes, con médicos en formación, perciben que hay un apuro en no respetar los tiempos en los cuales se intenta lograr el éxito terapéutico. Yo creo, puedo empezar, me parece interesante la pregunta porque además estaba en el chat, así que aprovechamos. Era algo así como la pregunta también del chat era ¿cuánto tenemos que tardar en lograr los objetivos cuando estamos en fase de titulación? Es decir, dijimos que a la mayoría de los pacientes, Perdón, salvo de nuevo, lo molesto Sí, con el audio, ahí sí, cerca del micrófono. Gracias. disculpen. El tema es así. Tenemos que tratar de llegar en los primeros 3 meses a lograr los objetivos terapéuticos, ¿sí? La fase de titulación tampoco la podemos acelerar más de lo que el mecanismo de las drogas puede dar. Es decir, nunca antes de 15 días voy a titular un fármaco, ¿sí? Porque voy a tardar, como los diuréticos, los IECA, los ARA2, tardan 2 semanas en hacer efecto real, ¿sí? El efecto real. Por eso tendríamos que esperar por lo menos 15 días para hacer el nuevo ascenso de dosis, pero poner no más de 3 meses en lo que tiene que ver con mi objetivo, porque si no, lo estoy pasando año a año y no estoy logrando el objetivo. Es decir, que es un buen mensaje decir, esto se controla en las primeras consultas en fase de titulación. Sí, gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias. No sé si los disertantes pesquisaron alguna pregunta en el chat que quieran contestar. Algo a lo que hacían referencia, que preguntaba, es ¿qué rol ocupa la impedanciometría torácica? Bueno, creo que Gustavo va a agregar algo. La cardiografía por impedancia llevo a lo que hago en mi práctica cotidiana. Por ahí, bueno, Gustavo puedo ampliar. Perdón, Gustavo, me meto un poco, que pues es lo No, que habla hace, es lo tranquilo. que hace todos los días Gustavo. Nos dice cuál es el mecanismo y la patente hemodinámica involucrado en la hipertensión, no la causa, sino el mecanismo. Básicamente, si lo pensamos como una bomba, el corazón, en una cañería, un sistema cerrado de caño y líquido adentro, podemos tener la presión alta
por alto gasto cardíaco, hiperdinamia, o por estrechamiento de los caños, de las arterias, aumento de resistencia vascular periférica, o porque haya mucho líquido, mucho fluido dentro de los vasos. Eso nos marca una cardiografía y por ahí nos sirve para elegir el fármaco. Tengo hiperdinámico, alto gasto cardíaco, por ahí me voy a orientar más a beta bloqueantes. Tengo aumento de resistencia vascular periférica, voy a ir hacia vasodilatadores combinados. Si tuviera exceso de líquido, iría más por el lado diurético. Esa sería la explicación de su uso en la práctica. Es un estudio simple, no invasivo y de bajo costo. Ustedes me dirán, uy, yo tengo hipertenso en mi centro de salud, en mi ciudad, y no tengo cardiografía. ¿No puedo tratar un hipertenso? Sí, claramente lo puede tratar. Se puede prescindir. Quizás la mayor evidencia y el uso sean hipertensión de difícil control, hipertensión resistente, cuando tenemos que ajustar fármacos, que no sabemos qué hago, lo vasodilato más, le agrego un beta bloqueante. Porque lo vemos en la práctica. Muchas veces lo hacemos a ciegas. Un paciente pensamos que estaba hiperdinamico, le agregamos un beta bloqueante al esquema y ya estaba con gasto cardíaco bajo. No le vamos a bajar la presión, le vamos a dar más fatiga, va a perder rendimiento físico y así con todo. O vamos a usar diurético porque por ahí tenía un volumen intravascular bajo. ¿Qué hay de evidencias? Se puede decir que con el manejo hemodinámico, con la cardiografía, sobre todo en hipertenso de difícil control, logramos un control en menos tiempo, con menos necesidad de cambio de fármaco y con un mejor porcentaje. Si eso se va a extrapolar en menor eventos cardiovasculares, menor mortalidad, faltaría confirmar, pero es una herramienta en mi práctica que en pacientes seleccionados me resulta útil para el ajuste de tratamiento. Eso en cuanto a mi opinión. Seguramente Gustavo va a agregar algo más porque es el experto de grupo en cardiografía. Bueno, claramente muy bien todo lo que dijiste y que ten en cuenta que es una práctica muy simple de hacer. Reconozco los que tenemos accesibilidad a ello y los que hacemos. Es una técnica que utilizamos mucho, que nos puede ayudar mucho a guiar el tratamiento. La mayor evidencia, como decía Roberto, es en pacientes con hipertensión o que estamos estudiando, en hipertensión resistente de difícil manejo, porque nos va a guiar. También nos sirve mucho, o por lo menos yo lo utilizo mucho en pacientes jóvenes para ver quiénes de ellos están hiperdinámicos y utilizar betabloqueantes o vasodilatadores. Tiene factores pronósticos que hoy sabemos. La cardiografía no solo nos aporta el índice cardíaco y las resistencias periféricas, sino otros valores que nos van a hablar de pronóstico. Hoy sabemos que si nosotros tratamos al paciente y le mejoramos su índice cardíaco, disminuimos eventos de inmortalidad, y al revés, el aumento de las resistencias periféricas se conlleva mayor riesgo de eventos y mortalidad. Entonces tiene factores, valor pronóstico. El acoplamiento ventrículo arterial también es un predictor de esos pacientes que hoy son hipertensos y tienen factores de riesgo, y que al tener un acoplamiento ventrículo arterial elevado me va a hablar de que ese paciente tiene mucho más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en un seguimiento 5 años. Y hay otros valores, los índices de aceleración, etcétera, Sí, que también gracias, tienen. Marco. Entonces creo que la cardiografía es una herramienta útil. Como dijo Roberto, no es para todo el mundo, no está disponible desgraciadamente en todos los centros, pero hoy cada vez somos más los centros que hacemos cardiografía. Entonces creo que tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que tener el razonamiento de pensar en los patrones hemodinámicos cuando vamos a tratar un paciente. Con los patrones clínicos no vamos a poder asegurarnos qué patrón hemodinámico tiene, pero en algunos casos seleccionados la podemos utilizar, es fácil de hacer y nos guía mucho. Es un poco un GPS de la hemodinamia para poder evaluar y poder tratar mejor a nuestros pacientes. Y como decía Roberto, se logra mejor control con menos drogas y nos ayuda también mucho en el uso de diuréticos. Bien, ya estamos en tiempo. Pedimos disculpas a las preguntas que quedaron pendientes. Igualmente pueden ser volcadas al foro y obtendrán la respuesta en estos días. Gracias a todos los participantes. Fue una gran convocatoria y especialmente muchas gracias al doctor Espeche, al doctor Staffieri, al doctor Savio y al doctor Parodi. Y estamos encontrándonos en un nuevo webinar de Itramed. Nada más de mi parte, hasta luego. Muchas gracias.